Entonces era un cowboy que entraba en una sala, disparaba la lámpara de gas, todo quedaba oscuro, ahí comenzaba la pelea, no sé qué, no sé cuánto. Hay una noticia de la BBC de Londres que comenta de un joven que se llama Billy Brown. Él dice: estuve 7 años jugando videojuegos sin salir de la casa y siempre en pijama. El problema de los juegos electrónicos, los juegos digitales en nuestra vida. Salve María, queridos amigos, bienvenidos al podcast de los Heraldos del Evangelio, Caballeros de la Virgen. Hoy vamos a tratar de un tema espinoso, pero muy útil para nuestra vida espiritual. El problema del papel de los juegos electrónicos, los juegos digitales en nuestra vida. ¿Cómo debemos evitar esta esclavitud? Y nos acompaña el Padre Mauricio Galarza. Bienvenido, Padre Mauricio, a este nuevo podcast. Muchas gracias, Padre Ricardo. Sí, es un tema muy actual, ¿no? No de ahora, de algún tiempo atrás, y que preocupa en la educación, no solo de jóvenes, sino también de adultos, ¿no? Vamos, entonces, Padre Ricardo, ¿qué le parece si rezamos un Ave María? Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora del Buen Suceso, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Ricardo, bueno, como usted ya sabe, y en la experiencia pastoral, pues nosotros encontramos familias preocupadas, ¿no? De hijos que tienen un vicio, este otro vicio, y bueno, este de aquí no parece tan nocivo, el asunto de los videojuegos, pero acaba teniendo un alcance bastante negativo en general en Bueno, muchas personas, ¿no? algunas veces los mismos padres dicen, bueno, para que esté ocupado y no y yo pueda hacer mis cosas, no me moleste, digamos, Ujú. lo dejo con el juego Así es. electrónico, ¿no? O que en vez de que tenga malos amigos, pues que pase en casa jugando. Mm. Claro, digamos, la idea es buena, pero el método, lo que se quiere hacer para combatir eso es equivocado, ¿no? Quisiera remontarme un poco, Padre Ricardo. Usted recuerda en reuniones que hemos escuchado del doctor Plinio, él ha comentado, por ejemplo, en su niñez, cuando él recién, digamos, estaba conociendo un poco lo que era el cinema, que se llamaba el cine, ¿no? Los filmes. Sí. Pues en general todas las familias iban el fin de semana, un sábado, un domingo, A la matiné. a la matiné, exactamente. Y Por la bueno, tarde. era una sensación, era prácticamente el entretenimiento de moda para familias de todo tipo, ¿no? Eran de las mejores familias o más ricas, las familias más modestas, en fin, todo al fin y al cabo llegaban En la época era cine mudo. Había una orquesta que iba exactamente. interpretando la música y el cine era cine mudo. Claro, porque la filmación con el sonido todavía no se unían, ¿no? Ujú. Bueno, después de eso ya se logró. En todo caso, el doctor Plinio, él decía que él no iba al cine con mucho entusiasmo. Él iba, en fin, porque era como un acto social inclusive, ¿no? Era un momento también de saludarse con otras familias. Apareció, digamos, como algo, digamos, un momento de compartir en sociedad. Bueno, pero poco a poco, pues eso ya fue quedando atrás. Y él observaba, él decía que cómo la gente cambió de conducta a partir del cine, ¿no? Sí, me acuerdo que él comentaba que eran escenas en donde, bueno, generalmente venía de Hollywood, ¿no? Ujú. Y entonces los personajes eran personajes que se caracterizaban por la fuerza bruta. Entonces era un cowboy que entraba en una sala, disparaba la lámpara de gas, todo quedaba oscuro, ahí comenzaba la pelea, no sé qué, no sé cuánto. Ujú. Entonces era una visión enteramente deformada De la realidad, claro. de lo que es el ser humano, ¿no? Claro. Que somos un compuesto de alma y de cuerpo, evidentemente. El cuerpo tiene su papel, pero ahí como que la fuerza bruta se ponía en primer lugar, ¿no? Y todo Sí. lo que era cultura, elegancia, buenas maneras, todo eso quedaba relegado. Sí, Y eso iba incentivando que después los jóvenes en el colegio tomasen esas actitudes. exactamente.
Y la gente imitaba eso, como usted dice. Ujú. Claro, nosotros somos hombres que imitamos cosas buenas o malas, ¿no? Y bueno, el otro día observaba esto, la aceleración de las cosas. Cómo las personas empezaron a correr. Tal vez para nosotros esto no hayamos conocido cómo fue el origen, pero el doctor Pliño observaba bien y él decía, la gente empezó a acelerarse. Primero, la velocidad, decía, el gusto por la velocidad. Todo rápido, todo al instante. Y así fue que el mismo mundo se empezó a acelerar. Todo a acelerar. Y bueno, podemos eso transponer a nuestros días. Pues ya no es cine mudo ni nada. Ahora tenemos toda una información que nos llega al instante y la aceleración es mayor. Y eso al final benefició al hombre o lo perjudicó. Y ese es el punto. Sí, hay estudios recientes que muestran cómo el coeficiente mental de los jóvenes ha disminuido en relación a generaciones anteriores. Así es. Uno mismo se da cuenta. A veces uno pierde la memoria para ciertas cosas tan obvias, tan próximas, ¿no? Que ¡pum!, de repente desaparece de la mente. Y esto es que queremos analizar un poquito qué relación tiene esto de los videojuegos, pero queremos ver el génesis un poco de esta, así rápidamente. El mismo doctor Plinio comentó en alguna reunión que hizo para sus primeros discípulos, por allá por la década del 50, del 60, sobre una novela de Julio Verne que se titula, muy poco conocido para muchos, Doctor Ox, el Doctor Ox, ¿no? Ox es una abreviación de oxígeno, ¿sí? Y de eso trataba la novela de él, el Doctor Ox, que era un inventor, un científico, que se va para una aldea que quedaba en Flandes, y en esta aldea le piden a él que ponga luz a esta aldea. Y él coloca luz con oxígeno, pero un oxígeno mezclado con otros componentes, y hay una equivocación, y lo mezcla con hidrógeno. Esa es más o menos la trama. Pero cuando él empieza a colocar luz, y aquí tenemos dos elementos, ¿no? Tenemos un gas y la luz. La luz que en aquel entonces, en la época de Julio Verne, pues luz así eléctrica no había. Claro. Era una luz de gas, ¿no? De gas, y a lo mucho era el mayor invento. Pero lo que hoy día ya conocemos, pues sobrepasó en materia de invención. Pero que es impresionante que cuando este científico, que él tenía un secretario, ¿no? Llamado Higeno, ¿no? Entonces el doctor Ox y el secretario Higeno, o sea, oxígeno. Ajá. Ponen todos sus aparatos en la aldea, la luz comienza a darse en la aldea y la gente queda deslumbrada. Oye, impresionante en esta aldea que no había luz para caminar por la noche. Mira, antes teníamos que llevar una lamparita, ¿no? Así con vela y caminar, y a veces el viento apagaba, bueno. Y ahora no, ahora podemos caminar libremente en la calle en la noche y podemos ver las cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que este doctor Ox hace un experimento y trata de experimentar qué efecto tenía una sobredosis de esta mezcla de oxígeno con otros elementos, que al final se equivoca y pone hidrógeno, y ahí viene la trama. La gente cambia, y se vuelven tan distintos de lo que eran que las personas, por ejemplo, aceleraban los matrimonios. Entonces habían bodas, pues claro, era algo muy ceremonioso, inclusive muy espaciado, ¿no? No había esa urgencia de casarse ya. Y en general se respetaban unos ciertos, ahora no. Ahora tiene que ser rápido, hay que casarse rápido, entonces la persona tiene que ir rápido al trabajo. Y ahí empezó la aceleración con este invento. Y comenzaron a pelearse, ¿no? Se encontraban por la calle, uno comenzaba a hablar con el otro y de repente estaban peleando. Todo el mundo peleando, discutiendo. Y la paz y la armonía de esta pequeña aldea se terminó. Empezó a haber delincuencia, empezaron a haber riñas entre grandes familias amigas, ¿no? Vecinos, discusiones terribles. Y es curioso e impresionante, fíjese, estas novelas de Julio Verne, diríamos muy sospechosas, comenta de que hasta los animales empiezan a quedar afectados, las plantas también se alteran. Ujú. Bueno, ustedes ya vayan haciendo el cálculo con nuestros días, ¿no?
Y se arma la grande, en medio de tantos episodios de discusiones y riñas, se arma la grande cuando una vaca de la aldea vecina pasa el límite de su territorio y empieza a pastar donde no le correspondía. Una vaca pastando en un terreno que no era suyo. Cuando los aldeanos de Quinquedón ven eso, empiezan a indignarse y no sé qué, cómo es posible, nos están robando el pasto de al lado. Y una serie de ideas tan fantásticas que le declaran la guerra a la aldea vecina por una vaca que estaba pastando. Bueno, ahora pensemos en nuestros días. ¿Cuántas cosas de esas no se han dado absurdas, tontas? Y la gente actúa de manera irracional y desproporcionada. Ujú. Y bueno, el hecho es que en algún momento un personaje de la novela eh, empezó a observar, como que a darse cuenta de eso. ¿Por qué? Porque esto acontecía sobre todo en las noches. Durante el día todo era tranquilo, como que la gente volvía en sí misma. Se saludaban, conversaban, inclusive se pedían perdón por el episodio del día anterior. Mire, no me di cuenta. Actuaban como siempre fueron. Pero era el momento en que actuaba el aparato, la luz, junto con esta sobredosis de oxígeno, que hacía que la gente... Entonces, en un momento, un personaje de la novela, en la noche, en medio de discusiones, de riñas, de peleas, él se va a un sitio un poco más elevado de la aldea y sobrepasa El efecto el de... efecto de la luz de oxígeno que había en la aldea. Y ahí él como que se da cuenta, como que despierta de un sueño y dice, bueno, ¿qué estoy haciendo? Que estaba peleando, estaba haciendo aquello y no debería. Y ahí se dio cuenta de que había algo en este invento, ¿no? Pero el hecho es que la trama continúa y en un determinado momento hay un accidente en el invento de este doctor Ox. Se destruye, Explota la casa donde él... explota la casa de él Sí, y toda la acción del invento cesa. Y hablemos de la acción malvada, ¿no? claro. Perversa. Y él con su carrito lleno de sus inventos que sobraban, él acaba diciendo esto, ¿no? Dice, bueno, aquí no resultó bien. Vamos a ver si en otra aldea resulta. Ahí más o menos termina la novela. Y ese final es bien, bien insinuante, ¿no? Dice, bueno, la gente aquí todavía no está preparada, pero en otro lugar vamos a ver si están más preparados. Y así, esta novela nos habla de algo que es lo que vivimos durante muchos años. Estos inventos han cambiado la humanidad. Unos dirán, pero bueno, padre, ahora hemos descubierto el espacio, hemos ido a la luna, cuántas cosas buenas ha traído a la humanidad. Sí, pero ¿a costa de qué? De un conflicto, de una violencia. En fin, los inventos son fruto de una investigación, de un raciocinio que Dios le dio al hombre justamente para, en Ujú, fin, ir sacando el mejor provecho de las cosas creadas. Pero el problema es cuando el hombre no vive en la gracia de Dios, ujú, sino vive dominado por pasiones, defectos, pecados. Usa esos inventos no para el bien común, para el bien de la humanidad, sino para buscar a través de esos inventos dominar, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el caso del doctor Ox que usted explicaba es muy ilustrativo en ese sentido, ¿no? sí, Porque era usar de las cosas creadas no para gloria de Dios, para bien de las almas, sino para él dominar. O sea, él ujú, quería dominar esa aldea, ¿no? exactamente. Y aquí hablemos de lo siguiente, padre Ricardo. Remontamos un poco al libro del doctor Plinio, Revolución y Contrarrevolución, en la que él habla de que hay un proceso que tiene una unión muy íntima con estos inventos que han alterado a las personas y las han vuelto más malas. Pero el doctor Plinio dice que la contrarrevolución, es decir, los que somos contra eso, no somos enemigos del progreso. O sea, el progreso debe existir, pero tiene que haber un progreso que sea de acuerdo al orden natural de las cosas, de acuerdo a la armonía que Dios colocó entre la naturaleza, y aquí hablemos del hombre y la naturaleza.
Entonces, el otro Plinio decía que a partir de la destrucción del átomo, hay una filosofía en los inventos en general de destrucción. Ujú. Para avanzar, tenemos que destruir. Sí, el motor de explosión, por ejemplo, ¿no? Motor de explosión. Entonces, si ustedes se ponen a observar, los inventos tienen una base de destrucción. Destruye esto, destruye aquello. Y bueno, el hecho es que los videojuegos, cuando aparecen de una manera que es un entretenimiento, es un juego. Es algo bueno en principio, porque jugar, entretenerse, pues no hay nada de malo. Hasta inclusive es necesario. Es necesario que el hombre pare un momento, descanse, se distraiga. Por ejemplo, un matrimonio que se sienta por la tarde a jugar a las cartas. Claro, No tiene nada de malo. absolutamente. Pero ¿qué diferencia hay entre jugar a las cartas y meterse en un videojuego? Videojuego. Aunque sea el matrimonio, digamos. Ujú. Los dos, cada uno con su maquinita, digamos, jugando. ¿Qué diferencia tiene eso con un juego de cartas? Sí, O de dominó, o, en fin, o ajedrez. así es. Te recordará, padre Ricardo, aparecían ya en los primeros videojuegos o juegos electrónicos, como se les llamaba. Había uno que eran de deportes, ¿no? Y eran cosas muy elementales. Unas rayitas así que se movían con una pelota que jugaban tenis, ese tipo de cosas. La persona movía con un mecanismo al jugador de este lado, del otro lado. Bueno, pues aparece el Atari famoso. Todo el mundo detrás del Atari. Hay de aquel que no tenga Atari, era considerado un segregado de la sociedad, ¿no? Un apartado. Pero ahora un día, pues ya tenemos un avance tan bárbaro en esa materia que aquí, antes de continuar, hay personas que defienden el uso de videojuegos, inclusive médicos que dicen, no, si bien es cierto, los videojuegos tienen cosas malas, pero es el mal uso que hacen de ese aparato que propiamente el aparato en sí mismo. Y en cierto sentido tienen razón, es verdad. Pero vamos a desmontar un poco ese argumento de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, dicen que los que juegan videojuegos son más ágiles. Entonces desarrollan más la mente con rapidez, una serie de cosas. Después que tienen respuestas más efectivas para momentos críticos. Bueno, empiezan a hablar de ventajas. Pero, ¿cuál es el detalle? El problema es que estos aparatos son tan bien hechos para que uno quede prendado en ese aparato. Que uno dice, bueno, voy a jugar media hora, acaba jugando una hora. Yo digo, voy a jugar una hora, acaba jugando 2 horas. Y así subimos. Es decir, es muy difícil controlarse. Se ha dado casos de estos que hacen juegos en línea, ¿no? Videojuegos en línea, que para seguir jugando no comen. Y los han encontrado muertos eso creo que fue en Japón, que encontraron a este joven muerto sobre la pantalla, sobre el teclado, digamos, Uh-huh. y le dio un ataque al corazón porque había pasado, no sé, 24 horas, 48 horas Claro, seguidas jugando. O sea, es una adicción. es una adicción. Y hay incluso psicólogos que lo tratan como una enfermedad de adicción y, en fin, aplican una serie de tratamientos, digamos, para sacar a la persona de esa esclavitud. Así es. Es tremendo. Mire, hay una noticia de la BBC de Londres que comenta de un joven que se llama Billy Brown, que él dice, estuve 7 años jugando videojuegos sin salir de la casa y siempre en pijama. O sea, 7 pasó años. 7 años en pijama. Él salía, dice, apenas para ir al médico. Iba al dentista, volvía y seguía jugando. Y es evidente que eso a la persona le afecta. Alguien dirá, no, pero esos son extremos, de esto en todo hay extremos. Comer carne no es malo, pero hay los que son glotones de la carne y bueno, se va a enfermar de gota y claro, el ácido úrico le va a subir, claro, eso es verdad. Pero aquí hablemos de lo siguiente. Todos tenemos un celular. Prácticamente creo que de los 7,000 y más millones de habitantes que hay en el planeta, no recuerdo la estadística, pero creo que hay como 4,000 millones de celulares. Es una cifra fantástica, no recuerdo bien. Pero es casi que cada ser humano tiene un celular. Ya. Entonces, bueno, primero que es un negocio redondísimo y luego que el aparato
es muy adictivo. Alguien me dice, mire, yo me controlo en el uso del celular. No existe. Si existe, son contaditos con los dedos de la mano. Y es verdad, sí conozco, no vamos a absolutizar. Sí hay personas que lo hacen, son contaditos. El resto, esclavos del aparato. Entonces, ¿a qué vamos? La conexión con la novela del Dr. Ox es que un invento que altera a las personas, su conducta, su forma de actuar, sus gustos, sus antipatías, sus simpatías, sus modas, todo. Sí. No, incluso a través de, estaba viendo una noticia existen hoy en día granjas de celulares. Qué barbaridad. Entonces, ¿en qué sentido es una granja? Es un cuarto, digamos, donde hay cientos de celulares, o puede ser en fin, un galpón de miles de celulares, donde a través de computadoras van induciendo, claro, a través de los logaritmos que hoy en día maneja Internet, Los algoritmos. van induciendo tendencias, ¿no? Entonces puede ser, no sé, un político, en fin, Una moda. una moda, etcétera. Van haciendo clic, digamos, a esa tendencia y las personas, claro, eso va creciendo artificialmente y Ujú. las personas van asimilándose a lo que creen o le hacen creer es la opinión dominante, ¿no? Como es artificial y en fondo maquiavélico, Medio diabólico, claro. ¿sí? Claro, los que saben manejar esto, pues colocan esta batería de likes, ¿no? Sí, Hacia una persona o un determinado movimiento o y tendencias, sube sí. y yo también voy, porque donde va la gente va Vicente, dice un dicho, ¿no? Ujú. Que eso no está bien. Y bueno, según los médicos, ¿cuáles son los síntomas de las personas que abusan de este uso de los juegos electrónicos, de los juegos de videojuegos? Entonces, la famosa depresión y la ansiedad, ¿no? Eso ya es una especie de común Epidemia. denominador, exacto, una epidemia de mucha gente hoy en día. Después, junto con eso, pues lo que usted comentaba, Padre Juque, que la persona queda iracunda, queda enojada. Mm. Después el tipo se vuelve antisocial. Entonces, por ejemplo, este Billy Brown, él no se relacionaba con nadie. No tenía relación social. Compraba No, por internet no tenía la comida, amigos. no sé. Claro. Le llegaba la comida a la casa. Después él se engordó tanto, que ese es otro problema, ¿no? Porque él pasa solo sentado, sedentario, no hace ejercicio, no camina. Entonces pasa activando digamos, moviendo los dedos, etcétera, cómo funciona este asunto. No, incluso hay estudios médicos que muestran que en los niños actuales la miopía ha aumentado muchísimo Así es. por el efecto de la pantalla. Sí, Porque la luz solar hace bien a la vista. claro. Salir fin, a jugar, los niños que antes salían a jugar, no sé, al patio, al jardín, o en fin, al parque, a cualquier lugar, y tenían contacto con la naturaleza, no sé, se fijaban en un pájaro, una mariposa, cualquier cosa. Claro. Pero ese contacto permanente con la pantalla hace que incluso la vista se perjudique. Y Padre Ricardo, mire, aprovecho para comentarles esto, que me parece hasta para nuestros amigos, vale la pena saber de esto, de la luz, que hace poco tiempo me acabé de enterar, ayer me enteré en concreto, me informaron de un hermano nuestro que en el momento de la pandemia estaba en una de nuestras casas, ¿no? Que es de vida religiosa, y él tenía miopía, tenía, medía como 2 dioptrías por cada ojo. ¿Y qué pasó? Que viene la pandemia y le aconteció la desgracia. ¿Cuál fue? Que se le rompieron los anteojos, las gafas, los lentes. Y no había cómo mandar a arreglar porque estábamos en pandemia. Todo cerrado, no atienden. ¿Y ahora qué hago? Queda medio ciego, digamos así. Entonces, ¿qué pasó? Que fue a la biblioteca ahí de nuestra casa. Ahí encontró un libro de ejercicios visuales para mejorar la vista. Son ejercicios naturales, ¿no? Y dijo, bueno, pues si ya estoy sin lentes, por lo menos hago este ejercicio. Hizo este ejercicio y después le tocó trabajar mucho en el campo, La huerta. en la huerta, Ujú. mucho sol.
Pasó un año, año y medio, la pandemia, recuperó la vista. Y él lo asocia, por la experiencia, a estos ejercicios de gimnasia visual, pero la luz. Ujú. Él dice, algo hay en la luz del sol. No digo la luz artificial. Claro, No digo el doctor Ox, no. sí. La luz natural que beneficia la vista. Ujú. Entonces, todos, o casi la mayoría, pasamos dentro de un edificio. Difícilmente caminamos. Difícilmente estamos en el aire libre. Y ahí vemos cómo se perjudica hasta la vista. Claro. Peor aún si me paso en un juego electrónico y en una pantalla que aún más esa luz perjudica a la vista. Ujú. Entonces, el aislamiento social, o la persona se vuelve un antisocial. No habla, y no tienen temas de conversación. Sí. No hay temas de conversación. La persona se vuelve huraña, ¿no? No quiere que la molesten. ¿Por qué? Porque está, en fin, cautivado por el juego electrónico, por el videojuego. Claro. Después, el problema que aparece también del cambio de temperamento, la violencia. El ser humano tiene una fuerza en el alma que se llama la voluntad. Es doctrina católica que el alma tiene 3 potencias, 3 poderes, son poderes que Dios le dio al alma del hombre: la inteligencia, la voluntad y la parte sensible, la sensibilidad. ¿Sí? La voluntad es la que gobierna al ser humano, pero iluminada por la inteligencia. Por la inteligencia, si me dice que esto es malo, mi voluntad, pues, Lo rechaza. rechaza o debe rechazar. Pero la sensibilidad no siempre acompaña a la inteligencia. Y la sensibilidad nos dice, mira, mejor porque no haces tal otra cosa. Ay, pero si eso es tan agradable, pero yo sé que me hace mal. Me quedo durmiendo Claro, sabiendo que tengo que ir al trabajo, al estudio. la sensibilidad está en pelea con la inteligencia y la voluntad o se deja llevar por el un lado o por el otro. Y ahí es el problema, que cuando la voluntad se debilita por la sensibilidad excesiva, el placer. Todo es placer, 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 placer. Ahí la voluntad se debilita y no somos capaces de rechazar las cosas que en general de pecado son agradables. Ujú. ¿Qué hay de malo en jugar una media hora más del videojuego? No hay nada de malo. Mi inteligencia ahí empieza ya también a falsearse, ¿no? Justificar. Y la persona se vuelve esclava. Hace solo lo que le da gusto, digamos, lo que Sí. le agrada, no lo que debe. Eso. Porque claro, puede ser que en esa media hora Así es. más que se pasa jugando, deja de estudiar, deja de rezar, de trabajar Así es. o de conversar con los otros, de relacionarse, De digamos. ser un ser humano. Sí, Y ahí es que viene el problema que usted me comentaba, Padre Ricardo, también de cómo los papás al chiquito ya le dan un videojuego. Y listo, él pasa entretenido y la mamá o el papá pasan cómodos porque el hijo no da problema, queda ahí. Pero ¿qué daño se le está haciendo? Él ya no juega como antes jugaban los niños. Y hablemos de esto, por ejemplo, de jugar en un parque o en un jardín. ¿Cómo le hace bien hasta la salud del niño? ujú. El niño se cría atrofiado. Y después, padre, hay un efecto en la imaginación, ¿no? En la capacidad de componer las cosas, Ujú. de desarrollar la inteligencia, porque el niño cuando está en la frente de la pantalla, ya todo está hecho. Él no tiene que imaginar, crear una situación, por ejemplo, uno le dice a un niño, mira, esta es una piedrita, pero esta piedrita vamos a hacer que es un avión. Y entonces ahí comienza a volar, ¿no? con el supuesto Claro. avión, y el niño se va imaginando el avión. ¿Y ahí cómo quieres que sea el avión? Uno le va describiendo y el niño se lo va imaginando, Claro. va componiendo, ¿no? Y se va enriqueciendo de alguna manera. Pero en la pantalla está todo hecho. Claro. Está ya la imagen. El niño, cuando incluso la persona va leyendo la narración de un hecho, de un ambiente, no sé, de un paisaje, claro, lee lo que está escrito, pero en su imaginación va componiendo el paisaje, Ujú. va componiendo la escena, etc. En la pantalla está todo hecho. Ya la inteligencia no tiene que hacer ese esfuerzo. Ujú. Y eso, de alguna manera, va haciendo que se vaya atrofiando, ¿no? Sí, claro. Y por eso es que les animamos a los padres de familia y a los propios jóvenes, niños que estén viendo este
este video que puedan fomentar los juegos naturales, ¿no? Sí. Entonces, en nuestra época, el trompo, jugar a las escondidas, jugar la rayuela que llamaban, uno le dicen el avioncito, otros jugar, en fin, cuántos juegos naturales, digamos, que había, y que los niños, aparte de eso, su físico se agotaba y médicamente pues le beneficia al chico gastar energías cuando es niño, Ujú. y no así cuando está sedentario y no se mueve y está con el aparatito. Entonces les animamos a que volvamos a rescatar esos juegos. Yo sé que es difícil, yo sé que los hijos van a patalear, se van a renegar, pero aquí en esto no basta prevenirles o prohibirles a los chicos que abusen de estos inventos, sino que es mostrar alternativas de otras distracciones, de tal manera que esto, que es muy atractivo, tengan algo más atractivo todavía Claro. y que puedan ejercitarse normalmente como chicos, ¿no? Y aquí también, padre, mire, para terminar, estos aparatos no solo hacen daño a los jóvenes, niños, sino también a los adultos. Alguna vez ya habíamos comentado este caso, pero es bueno recordarlo. Una persona conocida nuestra, pues, nos comentó que trabajaba en una empresa que los dueños durante 40, 50 años se habían esforzado para montar una empresa grande y ya llegó la edad, pues, y ya pues se acaba la energía, la fuerza, y le dejaron la empresa al hijo. Y el hijo, pues, tomó la empresa con los empleados que ya tenían y que tenían un ritmo de trabajo, pues, determinado de los antiguos propietarios o titulares, digamos así. Y el señor este, que tenía no sé cuántos títulos, que era no sé qué, estudiado en no sé dónde, Se había preparado en cuanto académicamente mejor que los padres. mucho mejor que los padres. El resultado que esta señora me comentaba que la empresa de determinado momento empezó a estancarse. Entonces, las cosas no se movían con el mismo dinamismo que Que tenían con antes. los antiguos administradores. Y empezaron a decirle al señor, al nuevo gerente, ¿no? Que, oiga, mire, ¿sabe qué? Está fallando la cosa aquí y allá. Ya, espérate. Jugaba cartas en el computador. Vea que jugar cartas en un computador es, que le digo, súper inocente. Pero el hombre pasaba horas jugando cartas. Entonces llegaba a la oficina, jugar cartas. Los empleados, los subalternos eran los que mantenían un poco la situación, pero llegó un límite en que pasaron unos meses, 50 años de trabajo de sus padres, en menos de un año quebró la empresa, porque jugaba cartas. Claro. Entonces aquí vamos a este tema. Es un asunto absorbente, esclaviza, debilita la voluntad y puede hasta quebrar una empresa. Claro. Entonces, bueno, padre Ricardo, no sé ¿qué le parece si terminamos un Ave María pidiéndole a la Santísima Virgen para que Y pedirle también al ángel de la guarda, Padre, que nos ayude a evitar dominarnos? caer en ese dominio, ¿no? En esa esclavitud. Y bueno, que nos ayuda a tener fuerza de voluntad, ¿no? Porque Claro, todos podemos ser víctimas de esa situación. exactamente. Vamos a rezar entonces. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios. Rogad por nosotros. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Padre Ricardo, que Dios le bendiga mucho a usted y a todos nuestros amigos, ¿no? Salve María. Muchas gracias, Padre Mauricio. Y bueno, no se olviden de dar like, compartir y de esta manera hacer también nosotros apostolado para que estos principios que hemos aprendido hoy se vayan difundiendo y vayamos ayudándonos unos a los otros a hacer de nuestros hogares, de nuestro mundo, algo más de acuerdo al derecho natural, en fin, a aquello que Dios quiere de cada uno de nosotros. Salve María. Salve María.